estamos teniendo muchos casos de pancreatitis aguda, inclusive en esta etapa de la cuarentena. Al parecer las personas o los habitantes han decidido comer más grasa, más rico. Entonces están llegando muchos pacientes con pancreatitis aguda. Pensamos nosotros que es esa la causa de tener mucho paciente en estos momentos. Aunque conversando esta mañana con algunos médicos en el hospital, preguntaban, ¿no será que el coronavirus está produciendo pancreatitis aguda? Ahí ya un poco que es difícil responder esa pregunta, ya que como ustedes saben, esta enfermedad se está descubriendo que puede tener manifestaciones en otros órganos por los receptores de la angiotensina, el AC2, y en el páncreas también hay este tipo de receptores, al igual que en el hígado o en algunos otros órganos, como en el intestino. Y entonces eso podría explicar, aunque eso ya es traído de los cabellos. Bueno, eso es casi como un comentario. Sin embargo, dentro de lo que se sabe en esta enfermedad, que es la pancreatitis aguda, existen dos formas, ¿no? La crónica la vamos a hacer el día de mañana, junto con cáncer de estómago. Eso lo vamos a tener en consideración en relación a dos formas, ¿no? La forma aguda, que es la más común, y la forma crónica, que no es muy frecuente. Entonces, evidentemente, ¿qué es la pancreatitis aguda? Si nosotros definimos esta enfermedad, es pues, como ustedes están viendo acá, es un proceso inflamatorio. Y entonces todo lo que dice itis es un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio fundamentalmente afecta el páncreas, obviamente por eso estamos hablando que es una pancreatitis, sobre todo es el páncreas exocrino, para excluir al páncreas endocrino. Entonces, en este caso estamos hablando de un proceso inflamatorio del páncreas exocrino. Y que tiene la capacidad, y esto es lo más importante de esta enfermedad, de alterar o afectar o comprometer los órganos que están vecinos al páncreas, el vaso, la celda peripancreática, y lo que es más, digamos, importante en esta enfermedad, puede dar manifestaciones en otros órganos, o sea, se convierte en una enfermedad multisistémica. Y entonces esto es lo que hace peligrosa esta enfermedad, de que derivado de manifestaciones de falla orgánica, entonces los pacientes pueden fallecer y por ahí interesa el conocer esta enfermedad. Entonces vayamos a tener conceptos. Proceso inflamatorio del páncreas, básicamente del páncreas exocrino, del encargado de la producción de enzimas pancreáticas, que tiene la capacidad de afectar todos los órganos que están alrededor del páncreas, en conjunto lo llamamos celda peripancreática, y que en algunos casos el proceso inflamatorio puede comprometer otros órganos, llámese riñón, pulmones, corazón, etcétera, y se convierte en una enfermedad con falla multiorgánica. De tal manera que en esas condiciones es que uno puede encontrar que esta enfermedad es mucho más peligrosa. Ocurre más en este grupo de edad. Miren, debido a que la causa de cálculos biliares es frecuente y esta es común en las mujeres, es que se ha visto que hay una partición, digamos, en el sexo. En mujeres es más frecuente la pancreatitis biliar y en varones la alcohólica. Y fíjense, mire, la mortalidad, sobre todo en los casos de grave enfermedad o severidad importante, su mortalidad es alrededor del 10%, que puede llegar incluso si hay complicaciones hasta el 50%. Y entonces, esto es lo que hace importante a la enfermedad. Su elevada mortalidad en personas que desarrollan complicaciones. Bien, en base a eso es que uno trata de entender cuáles son eh, las formas en las cuales se presenta pancreatitis aguda.
Y entonces, acá ha habido una serie de clasificaciones que tratan de definir cómo es la enfermedad. Y la última, y esa es la que voy a empezar, es la que más estamos tomando ahora, es una clasificación de Atlanta, se llama, en el cual la pancreatitis se clasifica en tres niveles. La pancreatitis grave, que sería la forma más severa de la enfermedad, ese es hacia un extremo. Hacia el otro extremo, podríamos ir hacia el extremo izquierdo, la pancreatitis leve, en la cual hay proceso inflamatorio, pero no hay manifestaciones de severidad. Entonces serían los dos extremos, la leve y la pancreatitis grave o severa. Teniendo en el intermedio una clasificación intermedia que la denominamos pancreatitis moderadamente severa. Ya, entonces, nosotros vamos a entender esa clasificación bajo esos tres aspectos. Le repito, la enfermedad leve, que no tiene complicaciones, que se recuperan fácilmente y de baja mortalidad, es la pancreatitis leve. Por el otro lado, por el otro extremo, la enfermedad que cursa con manifestaciones sistémicas, la enfermedad es de elevada mortalidad, y muchos pacientes desarrollan manifestaciones de enfermedad multiorgánica. Esa es la denominada pancreatitis grave o pancreatitis severa. Y en el intermedio de los dos es la pancreatitis moderadamente severa. En este caso, también existen las manifestaciones de falla multiorgánica, también existen las manifestaciones de severidad, pero que son fácilmente reversibles al tratamiento médico. O sea, quiere decir que este moderadamente severo es un grupo de enfermos que también tienen manifestaciones de gravedad, como falla multiorgánica, y que pueden, pero acá es la diferencia con la anterior, revertir rápidamente ese compromiso con el tratamiento instaurado y por lo tanto, al tener esa posibilidad de reversión, su mortalidad es menor. Entonces, esa es la clasificación que nosotros queremos que ustedes aprendan. Aguda, grave y la forma intermedia moderadamente severa. Bien, existen también otras formas antiguas y por lo cual están también descritas en los libros. Por ejemplo, una forma de clasificar era la forma denominada intersticial, que podríamos darle un parecido a la forma leve, y esto se daba fundamentalmente porque el proceso inflamatorio estaba a nivel del intersticio entre los acinos pancreáticos, de tal manera que la enfermedad era focal, o sea, está muy localizada en el páncreas. Antes se llamaba intersticial. Y la otra forma, en donde ya hay un compromiso difuso del páncreas con necrosis o incluso hemorragia, ese es lo que antes se llamaba pancreatitis necrohemorrágica. Bien, entonces, hechas estas clasificaciones fundamentalmente, pero vuelvo a repetirles que actualmente nuestra clasificación enfoca en tres grupos, según los criterios de Atlanta: la leve, la grave o severa y la forma intermedia, que es denominada moderadamente severa. Bien, es importante clasificar en esta situación porque la mortalidad, fíjense, en el grupo de los complicados, que correspondería a lo que es la pancreatitis grave, es la que tiene mayor mortalidad. Fíjense, miren, una mortalidad que puede ser tan alta como el 95% o a veces algo menos, ¿no? Y la forma no complicada en cual su mortalidad es muy baja. Felizmente, en la casuística general, la forma no complicada, que básicamente es la pancreatitis leve, corresponde al 75% de los casos. Y las otras dos formas, la moderadamente severa y la grave o severa,
en conjunto conforman el 25% de ellos. Acá podríamos decir que todavía se parte, ¿no? De los grupos que tienen moderadamente severa, son los mayoritarios en este grupo. De tal manera que los graves, graves sí son pocos. Bien, entonces tenemos que establecer la clasificación. Nuevamente recordamos, leve hacia este lado, severa hacia este lado y en el intermedio la moderadamente severa o moderadamente grave. Bien, es importante saber pues qué produce pancreatitis. Evidentemente, cuando uno tiene problemas relacionados a la etiología, trata de establecer qué es lo que causa pancreatitis aguda. Y vean, las estadísticas señalan que tres son las causas más comunes. Mire, por eso estamos hablando que alrededor del 90% de las causas se reparten entre estas tres. De tal manera que en la práctica diaria, cuando veamos a un paciente con pancreatitis aguda, estamos pensando generalmente que la etiología puede ser cálculos biliares, y eso, por ejemplo, en nuestra casuística propia del hospital regional, o del hospital del seguro, es de aproximadamente el 90%, o sea, es con mucho la causa más común. El alcohol, nuestra casuística es poco, tal vez en otros países es mayor, pero se considera la segunda causa. Y tercero, la idiopática, es decir, que nunca se llevó a saber la causa. Y esto muchas veces está definido si tal vez sean también cálculos, pero que no se han podido detectar en otro tipo de exámenes. Por eso algunos dicen que podría ser microlitiasis, y con ello uno podría decir pues que sumando las dos prácticamente la enfermedad pancreática responde la mayor parte de los casos a etiología biliar. Bien, existen otras causas. La CEPRE, este procedimiento puede producir pancreatitis, cirugías, traumatismos, problemas metabólicos, como problemas con el calcio, las dislipidemias, infecciones, miren, fíjense, una serie de infecciones que podrían producir pancreatitis. Les dije al principio, tal vez acá podemos aumentar coronavirus, no lo sé. Habrá que hacer más investigaciones, pero las infecciones pueden producir pancreatitis, embarazo, procesos autoinmunitarios, fármacos. Fíjense, estos fármacos son capaces de producir eh, pancreatitis, algunos bastante utilizados, mire, la hidroclorotiazida, hormonas, furosemida se utiliza bastante. Enfermedades cancerosas también pueden producir la pancreatitis o incluso problemas congénitos. Bien, entonces esto nos hace ver que el espectro etiológico de la pancreatitis aguda es amplio. Tenemos muchas causas, pero las tres primeras y sobre todo litiasis biliar se considera una de las causas preponderantes. Tanto es así que cuando hay una pancreatitis aguda, tal vez como primera causa, y tenemos casi apostamos a ganador, la principal causa que ustedes deben decir es litiasis en la vía biliar. Entonces, eso tal vez podríamos estar dando una conclusión en lo que es la etiología. Entonces, por ahí uno dice, ¿cuál es la causa o cuál es el motivo por que se produce el proceso inflamatorio en el páncreas? Evidentemente, ahí es una cascada inflamatoria que es producida fundamentalmente por la activación de esta enzima, que es crucial en el desarrollo del proceso inflamatorio. Entonces dice que la activación del tripsinógeno en tripsina va a definir la activación en cascada de las otras enzimas pancreáticas, casi como un efecto dominó, de tal manera que esta activación en cascada iniciada por la activación del tripsinógeno va a producir un proceso de autodigestión.
Y entonces esta diapositiva es importante, porque eso nos hace resumir en una sola palabra qué es lo que produce la pancreatitis aguda. Y nosotros ya podemos afirmar con un alto grado de certeza que la causa es la activación intrapancreática del tripsinógeno. Y entonces esto produce posteriormente una activación en cascada del resto de las enzimas pancreáticas. Y esto es lo que se conoce como proceso de autodigestión. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual se activa el tripsinógeno? Entonces acá ya estaríamos mencionando que dependiendo de la etiología puede haber diversas condiciones en la cual se active el tripsinógeno. Y refiriéndonos específicamente al problema pancreático biliar, una de las causas por la cual se activa el tripsinógeno es la obstrucción por el cálculo en el conducto biliar común que va a producir un flujo biliar o un reflujo biliar intrapancreático. Entonces, la bilis al no poder eh, eh, excretarse vía ampolla de Vater al intestino, esta bilis refluye al conducto pancreático, al Wirsum, y este reflujo biliar es lo que, o sea, la bilis o las sales biliares, las que han demostrado la capacidad de activar el tripsinógeno sérico. Y entonces, esta obstrucción en el canal común, justamente, y que va a producir la retrodifusión de sales biliares hacia el conducto de Wirsum, es lo que se ha conocido como teoría del canal común. Entonces, evidentemente, cuando hay cálculos para que se produzca pancreatitis, es importante describir que se enclava o se tiene que enclavar o detener el cálculo en el canal común. Y esto produce la retrodifusión de sales biliares hacia el Wirsum y esto va a inducir, como están viendo, la activación intrapancreática del tripsinógeno. ¿Qué es lo que se piensa que hacen las sales biliares, el ácido cólico, el desoxicólico, inducen un clivaje, podríamos decir, en el sitio donde está el péptido de activación de tripsino. Entonces se rompe ese enlace por las sales biliares y por lo tanto determina la presencia activa de esta enzima que se llama tripsina. Bien, entonces estaríamos resumiendo ya para más o menos tener una idea en general que la causa del proceso de pancreatitis aguda es la activación de un proceso inflamatorio desencadenado por la activación intrapancreática del tripsinógeno. En el caso de cálculos biliares es por la retrodifusión de sales biliares hacia el conducto de Wirsum y esta tripsina activada desencadena la activación en cascada del resto de enzimas pancreáticas. Eh, ¿Qué es lo que puede producir en otras etiologías? En otras etiologías ya va a depender de cada etiología en particular. Por ejemplo, en alcohol se ha propuesto que pueda ser el acetaldehído o precipitación de proteínas intraductales que sean inducidas por el etanol, que puedan producir una obstrucción intrapancreática. O también se ha hablado de disminución del flujo sanguíneo. Entonces, ya estamos viendo que, si bien es cierto, en la etiología pancreática biliar, sabemos que es muy importante la retrodifusión de la bilis hacia el conducto de Wilson, en otras condiciones, esta activación del tripsinógeno se puede dar por otras condiciones. Pero lo que es común realmente es este proceso de activación intrapancreática del tripsinógeno. Bien, entonces, si esto es así, uno dirá, ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué empieza a tener efectos sistémicos? Porque si fuera todo dentro del páncreas, como
estamos mencionando anteriormente, la enfermedad no tendría esa connotación de ser severa y pueda causar falla multiorgánica en algunos pacientes e incluso producir coagulación intravascular diseminada. Entonces, lo que se ha visto es que una vez que se desencadena el proceso inflamatorio por la activación intrapancreática del tripsinógeno, es como si fuera una activación o un proceso inflamatorio que no se puede detener. Y muchos hablan, y bueno, tomando en cuenta lo que ahora está de moda, esta enfermedad que es el COVID-19, en donde ustedes saben que en los casos severos o los que llegan a tener una alta mortalidad es por la tormenta de citoquinas, ¿no? O lo que se llama un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Nos ocurre algo similar en los casos severos. El proceso inflamatorio se hace de tal magnitud que esta tormenta de citoquinas llega al torrente sanguíneo y eso va a producir la aparición de efectos sistémicos. Entonces, mucho puede parecerse a esa situación, de tal manera que este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inducido básicamente por estas citoquinas. Recuérdense bien, porque muchas de estas también participan en esta enfermedad cuando el COVID es severo. Entonces, el paso de estos mediadores intracelulares de la inflamación al torrente sanguíneo hace que en una forma se convierte en una tormenta de citoquinas y esto genera la presencia de eh, síntomas de severidad, con falla en otros órganos. Y entonces esto es lo que convierte a la enfermedad en grave, de difícil manejo y que muchas veces puede tener una elevada mortalidad. Felizmente eso no ocurre en una gran mayoría de los casos o que esta tormenta de citoquinas puede tranquilamente ser revertida por el tratamiento que pueda hacer el médico. Bien, si hubiera alguna pregunta hasta acá. Preguntas. Doctor, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿El conducto accesorio de Santorini, no sí. cumple un papel compensador al momento del drenaje de bilis en la teoría del canal común? Cuando se obstruye. Ya Ujú. no porque ustedes saben que el conducto accesorio tiene capacidad de drenaje solamente de una porción del páncreas, básicamente de la porción cefálica, tal manera que no puede compensar el proceso obstructivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Bueno, entonces seguimos avanzando en lo que es la presentación clínica. Bueno, esto sí tal vez es fácil para ustedes entender. La forma de presentación clínica es a través de lo que llamamos abdomen agudo. El abdomen agudo es una condición, el, se va a presentar lógicamente como manifestación tal vez casi única o importante, es el dolor abdominal. Y el dolor abdominal es de inicio súbito, para poder determinar pues lo que es el proceso de enfermedad aguda. Pero este dolor debe tener ciertas características. Y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de semiología del dolor en las primeras clases, cada dolor originado en alguna víscera tiene ciertas características semiológicas básicas que nos hacen pensar que el origen es bien la vía biliar, que el origen es el estómago, que el origen es el colon o en este caso el páncreas. Y entonces, recordando a lo que es el páncreas, sabemos que el dolor habitualmente es epigástrico o mesogástrico.
Estamos hablando supraumbilical, pero solo localizado en el epimesogástrico. La irradiación fundamental y la característica es en banda, es como cinturón. Habitualmente es un dolor de gran intensidad, es de tipo y habitualmente cede con la posición que ustedes están viendo acá, una posición esa de flexión del tronco, lo que llaman algunos posición fetal. Y generalmente se acompaña de náuseas y vómitos biliosos. Entonces, esa es la característica del dolor pancreático, entonces, que es habitual en la mayor parte de las veces. Sin embargo, muchas veces esta manifestación clínica puede ser eh, sesgada, vale decir confundida, por la etiología subyacente. Y entonces cuando una persona, sabemos que desarrolla cálculos como causa importante pancreatitis, el sesgo de las manifestaciones clínicas pueden estar asociadas al dolor de tipo biliar o a las manifestaciones que se acompañan en una patología biliar, como por ejemplo ictericia. Y entonces ahí hay que tener cuidado en ese sesgo. Entonces muchas veces los pacientes pueden tener mezcladas las características del dolor abdominal, tipo biliar y tipo pancreático, y entonces la persona se puede confundir. Entonces, a veces el dolor es cólico en hipocondrio derecho, se irradia al dorso, pero eso no relaciona específicamente a la patología pancreática, sino a la patología subyacente que produjo la pancreatitis aguda. También existe otro sesgo. Muchas veces, no muchas, sino, excepcionalmente, el dolor abdominal no está presente y eso es lo que puede hacer difícil el diagnóstico. Y nosotros podemos detectar la enfermedad en base a sus manifestaciones multiorgánicas, de insuficiencia respiratoria, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal. Y entonces eso es lo que a veces hace difícil el diagnóstico, ¿no? Cuando las presentaciones son totalmente atípicas y en la cual el dolor abdominal no se constituye en la manifestación más importante. Pero felizmente eso no es lo común. Para ustedes que se están formando como médicos generales del primer nivel de atención, podamos entender que la manifestación habitual es la de un abdomen agudo caracterizado por el dolor de tipo pancreático. Es importante decirles a ustedes pues, que cuando haya un cuadro de abdomen agudo y sobre todo en personas jóvenes, siempre se les tiene que venir a la cabeza este diagnóstico, porque a veces podemos fallar y no tener un adecuado expertise en el diagnóstico. Bien, entonces, en el examen físico habitualmente se encuentra un paciente con hilio adinámico se llama. El hilio adinámico significa que no puede expulsar heces por parálisis intestinal. Y eso hace que se distiende el abdomen y no se encuentren ruidos hidroaéreos. Entonces, es lo habitual que encontramos en la semiología del abdomen de los pacientes y obviamente el dolor que es importante a la palpación en la zona ya anteriormente mencionada. También se observa signos de deshidratación por los vómitos persistentes y eventualmente, sobre todo en los grados graves de enfermedad, es muy excepcional, pero puede presentarse estos signos de equimosis periumbilical o equimosis alrededor de los flancos. La equimosis periumbilical se llama signo de Cullen también, o la equimosis a nivel de los flancos se le llama Gray. Esto es cuando hay casos severos y se da fundamentalmente por hemorragia intrapancreática. Entonces, el diagnóstico con la clínica es importante y les aconsejo que cada vez que ustedes evalúen a un paciente con abdomen agudo, siempre piensen en pancreatitis aguda, más máxime si es una persona de edad joven, entre 30 a 50 años, como han visto, y que se acompañe de esas características del dolor de tipo pancreático. Pues la clínica es fundamental, tal vez es uno de los brazos más importantes en el diagnóstico. El laboratorio, que es el segundo brazo,
puede ayudarnos en base a al dosaje de una serie de estas sustancias. Lo que mejor se ha determinado que predice la presencia del páncreas es dosar el tripsinógeno sérico. Pero eso no es fácil, no está disponible en todos los laboratorios, entonces por ahí, siendo el mejor examen, no está a la cabeza. Los que ustedes están viendo acá, amilasa y lipasa, a pesar de tener ciertas deficiencias en el diagnóstico o para el diagnóstico, se constituyen en la actualidad en los mejores métodos de laboratorio para diagnosticar pancreatitis aguda. Pero, como les había dicho, tienen ciertas deficiencias. Y entonces, estas deficiencias de la amilasa y de la lipasa están determinadas acá en este gráfico. Por ejemplo, ustedes ven que la amilasa sérica tiene una importancia diagnóstica en los primeros días de tratamiento de la enfermedad. Como ustedes están observando, la mayor parte de los pacientes en los primeros días de enfermedad, la amilasa, al igual que la lipasa, se encuentran muy elevadas. Pero conforme pasa el tiempo y la enfermedad se hace más en el tiempo, no crónica, sino van pasando 2, 3 días y como ustedes están viendo acá, incluso al quinto día, los niveles de amilasa en el suero van cayendo. De tal manera que si uno toma la muestra en el día 5 de enfermedad, al quinto día, probablemente va a encontrar los niveles bajos en amilasa sérica. Y a pesar que tenga pancreatitis, ya no se considera un buen marcador. Algo similar pasa con la lipasa, pero en menor medida. De tal manera que entonces son marcadores útiles, pero que tienen esta deficiencia. Por esa razón, nosotros decimos pues que la especificidad de tanto la amilasa es del 70%, es decir, no es alto. De tal manera que tenemos que ponerle un criterio. Y el consenso de Atlanta que les decía, que es muy importante, que da muchas ideas sobre esta enfermedad, nos determina que para que nosotros podamos tener mayor especificidad en estos exámenes, tiene que estar elevada 3 veces el valor normal. Entonces, cuando hay esta condición, la especificidad aumenta hasta el 90 o 95%. Y es más, si nosotros medimos los niveles de amilasa o lipasa en los primeros 3 días, estamos aumentando su especificidad incluso a más del 95%. Entonces, si nosotros dosamos al primero o segundo día, probablemente lo vamos a encontrar todavía elevado. Entonces, de ahí que según los criterios de Atlanta, debemos decir que para que amilasa y lipasa tengan un factor diagnóstico importante, tiene, o sea, una sensibilidad y especificidad mayor al 95%, tiene que ser dosada en los primeros 3 días y que su nivel de elevación deba ser 3 veces el valor normal. Entonces, bajo este criterio podemos considerar que amilasa, sobre todo, y lipasa tengan una mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle esos criterios? Porque se ha visto que la amilasa, por ejemplo, ustedes están viendo acá, se puede elevar, así como la lipasa, en algunas otras, puede elevar en otras enfermedades y entonces confundir al médico. Por ejemplo, fíjense, el embarazo ectópico en la amilasa o perforación de víscera, en ambas enzimas aumentan en la sangre, o tumores pueden ser causa de incremento en la amilasa o parotiditis. Y entonces estamos viendo pues, que si bien es cierto la amilasa es útil para el diagnóstico, se puede elevar en otras enfermedades al igual que la lipasa. Entonces, por eso tenemos que ponerle esos criterios. Vuelvo a repetir, según los criterios de Atlanta, la regla del 3, dosada en los primeros 3 días y que su nivel de elevación sea 3 veces su valor normal.
Entonces es el segundo brazo. El primer brazo es la clínica. El segundo brazo es laboratorio, sobre todo amilasa y lipasa con esas restricciones que nosotros le hemos dicho. Y llegamos al tercer tipo de examen o el tercer brazo que hasta el momento se considera el gol estándar. Es decir, que es lo que mejor nos muestra la presencia de la enfermedad. La ecografía no lo es, pero nos ayuda fundamentalmente para detectar cálculos, ¿no? Entonces es una ayuda indirecta. El examen más adecuado y sobre todo también para determinar, además del diagnóstico, también la severidad, es la tomografía. Y entonces uno puede definir que la tomografía es el gol estándar para el diagnóstico de pancreatitis aguda. De tal manera que cada vez que uno sospeche pancreatitis aguda, y si quiere definir un diagnóstico que es dudoso, o mejor quiere definir severidad, hay que solicitar una tomografía abdominal, porque en base a eso podemos encontrar si hay necrosis, si hay hemorragia, si hay gas dentro. Esto, por ejemplo, es gas dentro del páncreas. Entonces, esto prácticamente ya nos va evaluando la presencia de la enfermedad. Ustedes están viendo que el páncreas está edematizado, aquí está la cola, el cuerpo, la cabeza, e inclusive hay líquido peripancreático. Todo esto es lo que se dice compromiso peripancreático. Y estas zonas, estamos hablando de aire o burbujas, y que cuando aumentan en intensidad ya como una necrosis. Entonces, la tomografía es el tercer brazo del diagnóstico y el más importante porque nos va a empezar a definir las características de los hallazgos en el proceso inflamatorio. Por tal consecuencia, este tercer brazo se considera el gol estándar en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Para establecer el pronóstico es importante porque dependiendo del pronóstico y de la severidad de la enfermedad, recuerdan cuando al principio decíamos de que la mortalidad es diferente cuando se habla de una pancreatitis leve versus una pancreatitis severa, hay una diferencia importante en la mortalidad, por lo tanto el pronóstico es diferente y entonces acá es fundamental tratar de diagnosticar cuando la enfermedad se hace severa. Si la enfermedad se hace severa, entonces nosotros tenemos que manejar o tratar al paciente en unidades de cuidados intensivos y por lo tanto hay que hacer ya un tratamiento mucho más dirigido a los problemas que vaya presentando el paciente. Entonces es importante determinar la severidad. Y para ello puede servir la clínica, ¿no? Es útil, por ejemplo, si yo encuentro que hay falla orgánica, hay fiebre, entonces, evidentemente, el paciente puede estar haciendo manifestaciones de severidad. Si un paciente con pancreatitis además hace insuficiencia renal, eso será un criterio útil. Pero a veces no es tan este, específico, a veces puede estar sujeto a errores. Por eso se trata de encontrar una serie de escalas pronósticas que nos permitan saber cuándo es severo. Y actualmente no hay pues un criterio uniformemente útil. Hay algunos que se acercan a la utilidad, pero no son utilizados rutinariamente. Por ejemplo, hay los de Ransom, Apache, Visa, proteína C reactiva, Baltasar, que es a través de la tomografía, que dicho sea de paso, actualmente se considera el mejor método, pero que la tomografía debe ser hecha bajo ciertas condiciones para que nosotros podamos definir cuándo es severo o no. Entonces, hay criterios de Ransom. Miren esto, este está perfecto para el examen, o sea, para el segundo, no se asusten. Nos indica que cuando la etiología es biliar y no biliar, existen criterios diferenciados. Eh, entonces, los criterios de Ransom, ya no les tengo que decir acá porque eso lo tienen los textos. Lo que interesa es que son 14 variables, vean que son bastantes, y lo que nos indica es que cuando hay más de 3 variables positivas, nos indica que la pancreatitis puede ser severa, pero tiene algunas deficiencias. Primero, necesitamos determinar los valores al ingreso y a las 48 horas. Entonces, ese es un principal inconveniente.
esperar 48 horas para determinar la severidad. Y el otro inconveniente, miren, su valor predictivo positivo bien bajo. Es decir, si nosotros queremos en base a Ranson definir si es severo o no, su valor predictivo positivo es bajo. O sea, quiere decir que nos puede dar falsos negativos o falsas percepciones de enfermedad leve cuando realmente es severa. Entonces, esto es la crítica que se le ha hecho a Ransom. Son bajo valor predictivo positivo y que requiere dosar los análisis mencionados anteriormente eh, al ingreso y a las 48 horas. Entonces, muchas veces esto no es práctico. Bien, entonces depende, ¿no? Cuando es más de 3 ya la enfermedad se hace severa y ya nosotros podemos decir eso, pero ya sabemos cuáles son sus deficiencias. La proteína se reactiva cuando está por niveles de 150 miligramos, también ha demostrado su utilidad. Y miren, es bajo costo. Sin embargo, es un reactante de fase inflamatoria inespecífico. No solamente se encuentra en la pancreatitis aguda, sino en muchos otros procesos inflamatorios. Entonces, esto obviamente es lo que es su principal limitante. A pesar de que es de bajo costo disponible y nosotros con base a un análisis podemos decir severo o no, pero puede ser no relacionado a la pancreatitis, de repente tiene otro proceso inflamatorio. Entonces eso le ha hecho perder fuerza a este tipo de examen. El Apache sí es mejor. Es una escala que viene del acrónimo del inglés, que ustedes están puesto acá. Y como ustedes están viendo, tiene una serie de variables. Felizmente ahora con los celulares, con los smartphones, tenemos aplicaciones que nos puedan rápidamente, introduciendo los datos, sacar el puntaje en este tipo de puntuación. Y entonces, cuando el paciente obtiene más de 8 puntos en estos valores, ustedes están viendo acá que a cada valor se le asigna más 4, más 3, más 2. Ya, eso lo hace la computadora o el smartphone. Pero acá la interpretación es importante. Si tiene 8 puntos o más, entonces nosotros podemos predecir que es severo. Y miren, esto puede hacerlo todos los días y es casi inmediato. Lo único complejo es, imagínense antes que aparezcan los smartphones, tendríamos una serie de dificultades, o sea, varias variables. Pero salvo esa situación, la clasificación de Apache es muy sensible. Entonces, eso sería aconsejable utilizar en todos los casos. El BISAF tiene una ventaja de que es sencillo, se hace al ingreso, pero es menos específico. Viene de este acrónimo, Bedside Index for Severe Acute Pancreatitis. Tiene estas 5 variables y cuando se presentan 3 o más, estamos hablando severo. Sin embargo, esto tiene pues también limitaciones porque su sensibilidad y especificidad no es mayor que la del ranzo. Y entonces, tal vez su única ventaja es que lo pueda hacer al ingreso del paciente.